si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestro pastor, Pastor Valdés. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué te parece si le damos gracias? Dile gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo vida y tengo esperanza. Gracias, Dios, porque tengo mi familia. Gracias, Dios, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mis padres. Gracias por cada amigo que has puesto cerca de mí. Gracias, Padre, porque en tiempos difíciles son más que hermanos. Gracias por cada amigo, Padre. Dile gracias por la vida. Gracias por la salud que tengo. Gracias por los alimentos que me das cada día. Gracias porque me das abrigo, me das ropa. Gracias porque me das casa. Gracias por cada detalle, Dios, que tú me das. Hoy te doy gloria y honra y alabanza y me preparo para aprender. Por favor, háblame. Dile conmigo, háblame, Padre. Enséñame. Ayúdame a comprender lo que tengo que comprender. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues voy a invitarlos que tomen su asiento. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos y vamos a prepararnos para recibir de parte de Dios. Y hoy el tema que vamos a compartir es continuación de los temas pasados, de los 3 temas pasados. Como siempre, recuerde que la palabra de Dios es como si fuera un río. Y simplemente surgimos con el río, vamos con el río y vamos entendiendo y vamos comprendiendo lo que antes nos abrió el entendimiento, nos ayuda para poder comprender lo que está enfrente. Entonces, el tema de hoy se llama Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Diga conmigo, Dios, enséñanos a orar. Y enséñanos a orar es la petición de los discípulos de Jesús. Recuerde que Jesús tenía muchos discípulos que lo siguieron, pero especialmente 12 discípulos estuvieron cerca de él. Entre más cerca estuvieron de Jesús, más comprendieron su necesidad. Era como al convivir con Jesús, ir digamos descubriendo su necesidad de aprender de Jesús. Porque hay veces que no comprendemos qué tanto necesitamos. Alguien no va a buscar algo que no sabe que perdió. Si usted no sabe que tiene perdido un arete, no lo busca, ¿verdad? Recuerdo de alguien que nos platicaba que su niña perdió un arete y ella no se había dado cuenta, pero cuando se dio cuenta que perdió el arete, lo buscó por todos lados el arete. Pues para ella era importante, el primer arete de su hija, si es que no recuerdo mal. Pero las mujeres valoran mucho sus aretes, ¿verdad? Así que su niña había perdido el arete. ¿Y dónde está el arete? ¿Y dónde está? Y en la noche orando, Dios, ¿dónde está el arete de mi hija? Yo no sabía que fuera tan importante un arete, pero para ella lo era. Y Dios, ¿dónde está el arete? Y en la noche tiene un sueño, y en el sueño Dios le dice, el arete está en donde se cierra la puerta. Y en la mañana se despierta y se recuerda dónde está el arete, donde se cierra la puerta, donde se abre la puerta. Y va, abre la puerta y justo ahí estaba el arete escondido en una esquinita. Y es como entender que aún los detalles que uno piensa que no son importantes, Dios quiere revelarse a tu vida. Entonces, a medida que vas conociendo a Dios, vas entendiendo que tienes que aprender a orar. Así que los discípulos le preguntan a Jesús, y nosotros pensamos, como no somos de aquel tiempo, de 2000 años atrás, nosotros lo pensamos de acuerdo a nuestra cultura. Y en nuestra cultura pues no es muy común orar. Bueno, para la mayoría. Por ejemplo, para
mi familia, mi mamá y mi papá se convirtieron, recibieron a Jesucristo y lo empezaron a seguir. Entonces a mí me dolía el estómago y yo iba con mi mamá y le decía, me duele el estómago. Las demás mamás le daban una pastilla o un té, mi mamá nos daba una oración todo el tiempo. Sí, yo no sabía de pastillas hasta ahora, ahora ya más joven, más adulto, ¿verdad? Pero era así, todo el tiempo era oración, ¿verdad? Pero aún así he descubierto que necesito aprender a orar. Ahora nosotros no sabemos orar, pero los judíos era otra forma de vida muy diferente que la de nosotros. Los judíos crecían y su escuela era la Biblia. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia, muchos de ellos no solamente los repetían, los leían, los estudiaban, otra vez, continuamente. El sábado era para hacer eso una y otra vez, desde que eran pequeños hasta que se hacían viejos. O sea, no solamente eso, los salmos, los libros de los profetas, ellos estaban relacionados con todas las escrituras, los judíos, y sabían muchas oraciones que ellos memorizaban. Entonces, en nuestro trasfondo, cuando decimos enséñanos a orar, pensamos que es como nosotros que no orábamos nunca y de repente empezamos a aprender a orar. No, los discípulos de Jesús, los 12, incluso uno de ellos había sido discípulo de Juan el Bautista, y había entre todas las categorías, y algunos de ellos sabían orar, habían escuchado a otros orar por toda su vida, no eran ignorantes de la oración. No es que nunca habían sabido orar, sabían orar y lo habían hecho y lo habían practicado, pero aún así, al conocer a Jesús, dijeron, no sabemos orar, no sabemos, o sea, nos falta mucho, necesitamos aprender a orar, porque veían a Jesús orar y eso los había, digamos, inspirado, aunque ellos no eran ignorantes o no eran, digamos, personas que no creían en Dios, no, pero llegaron a comprender, no, lo que vemos en Jesús no es lo que nosotros vivimos. Es decir, Jesús oraba y obtenía respuestas. Jesús oraba y siempre oraba a su Padre y su Padre le contestaba. Entonces, la oración que ellos querían ahora era la que tenía respuestas. Porque a veces que sabes orar o aprendes a orar, pero oraciones que no obtienen respuestas. Y entonces uno se llega a desalentar de la oración en lugar de pensar, necesito aprender a orar de la manera correcta. No sé orar. Y preferimos pensar que sabemos orar. No sabemos. Yo oigo muchas personas cuando están pasando por un problema y me dicen, pastor, estoy viviendo esto. Y hay veces que ellos creen que un consejo va a cambiarlo todo, pero hay veces que el primer consejo es busca a Dios en oración. Y la persona dice, es que ya he orado. Y ese ya he orado, ya sé, es como, dime otra cosa que no sepa. No sabes orar. Crees que sabes orar. Y algunos dicen, y mire pastor, yo siempre, mire, Diosito por delante. Eso es su oración, esa es su vida de oración. Otros dicen, no, yo siempre le pido a Dios. ¿Quién te dijo que pedirle a Dios era oración? O sea, creemos que oración es solo pedirle a Dios. No, oración es más que pedirle a Dios. Hay personas, yo leo a veces en Facebook, personas que dicen, estoy contigo en oración, estás en mis oraciones, perdón. Estás en mis oraciones, y yo pienso, a veces nada más de ver a la persona digo, no se ve, no ora ni por él mismo, que va a orar por otros. O sea, se ha vuelto como una forma de decir, como cuando dice, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Ni siquiera estoy interesado en saber si estás bien o no. Nada más es cómo estás, como un, sí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, a veces que la oración la hacemos, pero no es una oración contestada. No tenemos oraciones contestadas. Los discípulos empezaron a amistarse a tal grado con Jesús que empezaron a ver que algo pasaba en la vida de Jesús. Él miraba respuestas, es decir, él oraba, platicaba con Dios, oraba al Padre, y los ciegos eran sanados. Le pedía al Padre
y los sordos escuchaban. Le pedía al Padre, oraba al Padre y los mudos hablaban. Los endemoniados le pedía a Dios al Padre y los endemoniados eran liberados. Los discípulos empezaron a decir: yo no sé orar, no sé orar, necesito que aprender a orar. Entonces fueron discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Y los discípulos dicen: enséñanos a orar. Diga conmigo: enséñanos a orar, Padre. Y luego escucha la voz de Dios que te dice: hijo, nada más atiende bien la oración. ¿Ok? Es algo que va a empezar a despertar. Y mi deseo y mi oración, ahora sí, no que están en mis oraciones nada más, pero que sí están en mis oraciones de verdad, es que usted hoy pueda comprender: yo necesito orar. No me paro aquí como alguien que es ya el super orador, pero alguien que quiere aprender a orar también. ¿Cuántos quieren aprender a orar conmigo? Entonces diga conmigo: Padre, enséñanos a orar. Y ese es el tema, una petición. Queremos aprender a orar. Entonces iniciaré recordándoles lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Es extraordinario. ¿Qué conquistó Jesús al morir en la cruz del Calvario? Bueno, Él conquistó nuestra redención, es decir, pagó por todos nuestros pecados, todos tus pecados y mis pecados, todos absolutamente fueron pagados. Tú no tienes que pagar otra vez. La maldición ha sido quebrantado. Diga conmigo: aleluya. Y sonría. Si lo cree, tiene que sonreír. Ahorita va a ver por qué. Si lo cree, sonría. Ok, sí lo están creyendo, porque es extraordinario. O sea, nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna, puede creer. Por eso dice la Biblia que de aquí en adelante la muerte no es una derrota. La muerte no es algo malo. La muerte es una victoria. La Biblia dice: sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay miedo a la muerte. La muerte ya no está apoderada de tus temores o trayendo temores a tu corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces vas entendiendo que hay cosas más valiosas que antes no mirabas. Eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. No solamente nos dio eterna salvación, pero creo que una de las mayores cosas es que cuando habíamos sido desconocidos de Dios, no porque Él no sabía de nosotros, pero porque nosotros no sabíamos de Él, y por nuestro pecado y las maldiciones Él no podía ni mirarnos. Es lo que la Biblia enseña. Habiendo sido desconocidos y aún enemigos, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo hijos de Dios. Diga conmigo: soy un hijo de Dios. Eso es lo que dice, creo que es la más grande bendición, y eso es lo que dice Juan 1, 11 y 12. ¿Cuántos creen que esto es una enorme bendición? Somos hijos de Dios. No vamos a ver en el cielo si sí la hicimos o no la hicimos. Hoy podemos estar seguros que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces está protegido nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1, 11 y 12 dice así. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue el pueblo judío. Jesús vino primero a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo: soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido. ¿Por qué? Porque creo en su nombre. Entonces ahora sé que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, y por eso paso a ser hijo de Dios. Entonces confiéselo conmigo. Diga conmigo: Jesús es el Hijo de Dios y murió por mis pecados en la cruz del Calvario, y ahora soy hijo de Dios. Diga conmigo: ahora soy hijo de Dios. Note que no dice podrían llegar a ser. No llegamos a ser. Somos ahora. Quizás no los más maduros,
quizás no lo más perfectos, pero somos ahora. No es algo que se gana con el tiempo. En el momento que le recibes y que crees, en ese momento pasas a ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, podríamos decir que ahí se resolvieron todas nuestras necesidades. Podríamos decirlo así, pero eso causa una clase de conflicto que me gustaría mucho que la pudiéramos tener clara adentro de nosotros. He dicho para empezar que ya somos hijos de Dios y que no vamos a ver si lo logramos o no lo logramos. Vamos a recibir recompensas en el cielo de lo que hayamos hecho cuando estábamos en la tierra, pero aquí es que estamos seguros de que somos hijos de Dios y que tenemos eterna salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es algo progresivo, es algo que sucede cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos. David dijo, como si su vida se hubiera resuelto, dijo: has cambiado mi lamento en baile. Dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ahora, David vivió antes de Jesucristo, todos lo sabemos. David vivió antes de que Jesucristo se revelara, pero David es uno de los pocos que vivió la revelación de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario a siglos antes de que sucediera. O sea, nosotros, este es el año cero, aquí está el año cero. Nosotros 2000 años después venimos y nos encontramos con la obra de Jesús en la cruz del Calvario, con su amor. Lo miramos allá en el pasado 2000 años atrás y nos afecta positivamente, nos cambia la vida, nos hace salir de un mundo para entrar a un mundo nuevo. Bueno, David no miró al pasado, pero David miró al futuro, y mirando al futuro tuvo la revelación de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario, y su vida fue transformada. Por eso vivió una vida extraordinaria. No todos vivieron una vida extraordinaria porque no tuvieron una revelación extraordinaria. En este tiempo, 2000 años después, no todos viven una vida extraordinaria, pero todos los que vean a la cruz pueden vivir una vida extraordinaria. ¿Cuántos quieren una vida extraordinaria? Está para usted. Dígale a su vecino: está para ti disponible. ¿Qué cosa? La vida extraordinaria. La vida extraordinaria. ¿Cuántos están entendiendo? Ok, está disponible. No quiere decir que todos la tienen. Igual que para los tiempos de David, todo el que tenía la revelación podía vivir una vida extraordinaria. No todos la vivieron, pero David sí, y muchos otros, ¿verdad? En este tiempo es igual. Bueno, ¿de qué está hablando David? Es como si él dijera: ya está resuelta mi vida, ya está resuelto todo. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Ahora, has cambiado mi lamento en baile. Es como algo que ya pasó en mi vida, algo que ya sucedió en mi vida. En la traducción en inglés dice, cuando acá dice me sacaste o desataste mi cilicio. Cilicio era como esa tela de costal de istle. ¿Se recuerdan algunos de cuál es el istle? Levante la mano si se recuerda. Es que aquí en esta reunión a veces no estoy bien seguro. Ok. El istle es ese que sacaban de como el maguey. Ándale, sí, era maguey. Es que estaba dudando si era el maguey. Y queda rasposo. Cuando alguien estaba en luto, se vestía de ese tipo de tela, una tela rasposa, tosca, nada bonita, era picosa, sí, era difícil. Ese era como una señal de luto. Entonces, nosotros en la vida
vivimos situaciones que nos cambian la existencia. Algunos, porque cuando son pequeños, el padre le da una golpiza que le marca y muere adentro su admiración por su papá. Algunos miran a su papá o a su mamá hacer diferencia entre él y su hermano. Y se siente bien cuando tú eres el afortunado, como yo, ¿verdad? Ser el consentido de mi papá y mi mamá, siempre. No voy a decir de los demás, yo no sé, ok. Pero cuando tú ves que tratan más bien a tu hermano, tú no te vas a sentir mal, ¿ok? Es que mi hermano está aquí. Pero el asunto es que cuando tú lo miras, que lo tratan más bien a tu hermano que a ti, entonces muere algo adentro de ti. Ahí te cambia la existencia. Y entonces es por eso que personas empiezan a crecer con cierto rechazo, con cierto enojo. Ese es el luto. Es como murió la admiración que tenía por mi papá o por mi mamá. Es muy parecido como cuando tú quieres entrar a un equipo de fútbol y tú ves que escogen a todos y tú estás ahí con este, no con este, y tú con este, no con este, y luego al último todos están peleando. No, llévatelo tú. No, llévatelo tú. No, yo no lo quiero a él. No, él estorba. Y tú te quedas como, algo muere adentro de ti. Y ahí empieza el luto. De ahí salen, digamos, ese luto, ¿no? Esa forma de vida es como acarrear algo muerto contigo, lo traes contigo. Algunos tienes una amistad, una buena amiga, era tu amiga, era tu confidente, pero de repente te traiciona. Y tú dices, hey, pero era mi amiga. Y le dijo, y luego la otra te mira, ya sé. Y tú dices, solo mi amiga sabía. Y te sientes traicionado y ahí muere algo adentro de ti, tu confianza hacia otro ser humano, a tu hermana, tu primo, tu tía, etcétera, etcétera. Imagínate el que vive un divorcio. Esa persona había jurado delante de Dios, había hecho un pacto que es como un juramento de que estaría con él hasta el último, hasta la muerte. Y la persona entonces tiene una experiencia de divorcio y la persona a partir de ahí muere algo adentro. Entonces acarreas el luto contigo. Puede pasar en mil maneras. Puedes pasar, por ejemplo, alguien que empieza un negocio y su negocio no prospera y fracasa el negocio y la persona se siente tan mal, tan triste que acarrea esa tristeza. Ese es su luto. ¿Sí me explico? Ese es el luto que David está mencionando aquí, silicio. Dice, me sacaste de silicio. O sea, había luto adentro de mí. Puede ser cualquier razón. Algunos sentimos que de repente nos vimos al espejo y ay, ya subí 50 libras. ¿Qué pasó? Yo sé que a algunos no les gusta que hable de esto. Perdónenme, es por su bien. Amén. Y uno dice, perdí a ese bello joven o perdí a esa bella joven, hablando de uno mismo, y uno hace luto por eso. Y ya no eres lo mismo, ya no estás feliz de la vida, ya no eres una persona alegre. Ahora solo miras con dolor y tristeza. Ahora yo les digo, yo había visto morir a mis abuelos, pero cuando murió mi mamá yo entendí que era luto, porque yo nunca había tenido un ser tan cercano partir para estar con el Señor. Y yo empecé a notar que pasaban los días, los meses, hasta los años, porque van 2 años, y decía, ¿esto cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Puede ser algo natural, puede ser la muerte física de algún ser querido, puede ser el divorcio, pero también puede ser la persona que murió y
y se fue al más allá, ¿no? Pero hay veces que no se va al más allá, sino se ve más allá. El ex esposo o la ex esposa se encontró a alguien más, y la persona, imagínate, lleva ese luto adentro de él. Entonces ese luto puede ser cualquier cosa que has perdido. Algunos su juventud ahora la añoran en vez de disfrutar su presente. Será, yo me recuerdo cuando tenía 18, ay, aquellos años. Y estás pensando tanto en tu luto que no vives tu presente. Y tu presente es más hermoso que tu pasado. Siempre es así. Dios lo dice en su palabra. Dice, no es de sabios decir que nuestro pasado fue mejor, porque tu pasado ya pasó, ya se acabó, y el futuro siempre tiene algo mejor si estamos en Dios. Pero si seguimos en luto, entonces nunca podremos obtener lo que Dios tiene para nosotros. Así que David vive esta experiencia con Dios y le dice, has cambiado mi lamento en baile. O sea, me sacaste el luto de adentro, el lamento de adentro, y ahora lo cambiaste por baile y lo cambiaste por alegría. ¿Cuántos dicen aleluya? O sea, no puedes estar en medio, tienes que estar en un lado o en el otro. Recuerda, Dios dice, no seas tibio, porque te vomito de mi boca. No puede haber en medio. No soy ni muy alegre ni soy muy triste. No soy muy deprimido, pero tampoco soy muy feliz. No, necesitas escoger no estar en el centro, pero que Dios te saque del luto a danza, a las canciones, a la alegría. ¿Cuántos están entendiendo? Dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía. Dice, y no estaré callado. Note que el luto, o estás en el luto o estás en el otro extremo. Dios nunca hace nada en el centro. O sea, la liberación tiene que ser algo que se expresa. Y cuando venimos a Cristo, tenemos esa habilidad de pasar del luto a la expresión. Dice, y no estaré callado. O sea, el luto se viste, se nota. Si tú no lo notas, porque no puedes ser objetivo conmigo, soy una persona que vive luto, o soy una persona que danza, que canta, que baila. Dice en inglés joyful dance. Joyful dance, creo. Joyful dance, como bueno, que danza, pero de una manera muy extrema, muy mirada, muy fuerte. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y dice, no estaré callado. Dice, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, ¿será que David no tenía ningún problema? ¿Será que David tenía arreglada la vida? La parte esta dije al inicio, que cuando venimos a Cristo es como si tuviéramos la oportunidad de cambiar nuestra vida. De luto nos vamos a bailar y a cantar alegremente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por lo menos sonríele al que está a tu lado. Dile así, hi. Pero sonríele muy bien, sonríele así muy bien. Hi. Eso lo escogemos nosotros. David tendría problemas, o David ya lo tendría resuelto todo. Bueno, cuando tú lees, una de las personas que más admiro en la Biblia es la vida de David. David es uno de los héroes que me gustaría conocer en el cielo y platicar un buen rato con él. Pero él no tenía, en ese sentido, aquí donde lo leemos, él escogió una forma de vida. Escogió una forma de vida de un extremo hasta el otro extremo. No voy a ser tibio
o estoy en luto o estoy en un gozo donde bailo y donde canto y donde por lo menos chiflo. Amén. O sea, es pasar de un extremo hasta el otro. Él lo quiso, lo decidió así. Y yo lo decía en un ejemplo. Por ejemplo, te duele un dedo del pie y tú estás tan ocupado de que me duele el dedo del pie que se te olvida que tienes 9 dedos que no te duelen en los pies. Te olvidas que tienes 10 dedos en las manos y ninguno te duele. Te olvidas de que tienes ojos y puedes mirar, tienes boca y puedes hablar, tienes nariz y puedes respirar, puedes oler, puedes hacer muchas cosas, pero te concentras en esa pequeña cosa que no tienes. Te concentras en esa cosa que no has alcanzado. Y el Señor dice, tienes que mirar lo que yo he hecho en tu vida. Tienes que llegar a ese punto donde tú brinques de un extremo al otro. No donde estés viviendo una vida de queja y una vida positiva. Una vida de queja y una vida de alegría. Una vida de queja. No, donde yo decido, no voy a estar callado. Diga conmigo, no estaré callado. Entonces, David sí experimentó cosas negativas. Por ejemplo, un día uno de sus hijos, si usted no sabe lo que es, ojalá nunca lo sepa, pero él tenía un hijo y un día su hijo empezó a recibir a las personas y se ponía afuera del castillo o del lugar donde estaba el rey. Y se ponía a esperar a la gente. Dijo, ¿vas a hablar con el rey? No entres allá, él está muy ocupado, yo te atiendo. Y empezó a atender con una mirada de traición. Y David en un punto se enteró que su propio hijo lo estaba traicionando. Ahora, si tú no sabes lo que es la traición, pues ojalá nunca lo sepas, pero la traición es una de las terribles cosas que un ser humano puede vivir. Entonces, él vive esa traición. Luego el mismo hijo se levanta el ejército para perseguirlo a él. O sea, David en su vida vivió cosas muy terribles. Ahora, lo que me pasa que yo no puedo controlar, en un punto lo superé y empecé como a pensar, bueno, puedo estar aún gozoso aunque esté viviendo pruebas porque yo no puedo controlar esto, y eso dejó de afectarme en un punto. Pero la segunda cosa que me empezó a afectar es no cuando las cosas que yo no puedo controlar, el esposo que te habló mal o los hijos que se portaron mal o lo que hizo alguien más, pero lo que hice yo. Y eso me atormentaba con culpa más que cualquier cosa. Y empecé a pensar, David no tendría nada que otros le hicieran o que él hiciera. Y descubro que David no solamente eso, él mintió. Un día él cometió adulterio. Un día él mandó matar al esposo de la mujer con la que él cometió el adulterio. Entonces te quedas, entonces David tenía una vida muy conflictiva, pero él dice, has cambiado mi lamento en baile, has quitado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Es como me apretaste de alegría. Tengo tanta alegría que estoy apretado de la alegría que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es lo que David está viviendo. David está viviendo eso. O sea, pareciera, y eso es lo que yo había vivido antes. Hace unos años atrás, lo he platicado en otras ocasiones, pero hace unos años atrás, bueno, mi esposa estaba embarazada y nosotros teníamos como mucha expectativa y alegría, pues ella iba a tener quizás el Little Caesar. Entonces yo dije, pues qué bendición, ¿no? Estábamos felices, esperando que sucediera, y unos meses después ella pierde al bebé. Y era algo que me golpeó fuertemente. Y no solamente eso, yo estaba viendo un terreno y había puesto dinero en ese terreno, y pierdo el terreno y el dinero del terreno. Y yo no puedo creerlo, todo me pasó. Y yo empecé a sentir tanta culpa. ¿Qué pecado cometí que me pasa esto? ¿Cómo puedo estar con óleo de gozo y alegría? ¿Cómo estar cantando y bailando? Menos
O sea, ¿cómo voy a estar bailando si se me acaba de morir un bebé? Si se me acaba de ir ese dinero y esa oportunidad, ¿cómo voy a estar bailando y cantando? Y en ese tiempo fue muy difícil. Entonces fuimos a una convención y estando con esos pastores que yo admiro mucho y que han sido una bendición en mi vida, estamos sentados en un restaurante y la pastora empieza a platicar y dentro de la plática dice: oh, hace el mes pasado me enfermé demasiado, casi me muero. Y yo me quedé, se muere, pero si ella, yo pensé que flotaba en su casa. O sea, yo tenía tanta admiración por ellos que yo decía, ellos flotan en su casa. Y luego sigue la plática y más adelante dice: oh, sí, mi hija acaba de perder un bebé. Y yo, ¿qué? Perdió un nieto y está contenta platicándolo como si, me encontré no sé qué. Yo me quedé, ¿cómo es posible? Yo estoy con luto y está feliz. Y platica otra experiencia difícil y yo no puedo creerlo. Y yo me vine pensando y pensando y pensando hasta que llegué a la conclusión que las personas no es que cuando Cristo llega que resuelve su vida en el sentido de que no tienen problemas, de que no tienen desafíos o situaciones difíciles, no, pero que aprenden y son felices donde quiera que están. No necesitan nadie que los complemente, no necesita que tener una casa para ser feliz, ya son felices. Como dijo David: has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando eso pasó yo entendí, ok, sí, una persona que viene a Cristo no es que tiene todo arreglado en el sentido de que nada malo pasa, pero puede estar en gozo. Y gozo es más que alegría. Gozo es algo espiritual, es algo sobrenatural que no es de esta tierra. Diga conmigo: Dios, yo quiero estar gozoso siempre. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que existe un pequeño detalle en nosotros. Es normal, en ti existe, en el que está en tu lado, el que está atrás o adelante de ti, en todos existe ese detalle y es nuestra propia naturaleza. Diga conmigo: mi propia naturaleza. ¿Cuál es el detalle? Mi propia naturaleza. Dígalo otra vez: ¿cuál es el detalle? Dígale al que está a tu lado: es tu propia naturaleza. Ahora, para explicar esto, es Romanos 7, 21 al 25. Dice así, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Esta qué? Ley. O sea, una ley es como la ley de la gravedad. Pasa, pasa otra vez y otra vez y otra vez. Dice que el mal está en mí. ¿Cómo? Es el escritor de la Biblia. Dios le está hablando al escritor de Romanos y él dice: hallo esta ley. O sea, siempre pasa algo adentro de mí, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ay, pero si tú ya eres redimido. Sí, pero es una ley, está el mal adentro de mí. Y luego dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Antes, ¿cuál era la diferencia? Que la naturaleza, esa pecaminosa, estaba en ti, pero no el bien estaba en ti. Dice esta persona, o el escritor de Romanos 7, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, otra vez, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. ¿Me lleva qué? Cautivo a la ley. Y dice: del pecado que está en mis miembros, que está en mis miembros. No que estuvo, sino que ¿qué? Está escribiendo un redimido, un David que ya tuvo la revelación de la cruz. Está hablando, dice: encuentro esta ley que está en presente adentro de mí. Dice que sean mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte. Diga conmigo: este. O bueno, no se puede tan recio, este.
este cuerpo de muerte, no está hablando de otro. O sea que si ustedes se quiere deshacer de esa lucha del cuerpo de muerte, la única manera es que este cuerpo se muera. ¿Cuántos quieren liberarse del cuerpo de muerte? O sea, va a ir al cielo, pero todavía no. Diga, todo en su tiempo, todo en su tiempo. ¿No es cierto? O sea, pero mientras tú estás vivo, yo sé que algunos de ustedes se asustan y se decepcionan de ustedes mismos. ¿Por qué lo sé? Porque me pasó a mí. Muchas veces me asusté de mí mismo, no me asustaba de otros porque no sabía lo que ellos pensaban o lo que ellos vivían o lo que ellos experimentaban, pero yo a mí me conocía y yo me asustaba de mí mismo y no te hagas, tú también te deberías de asustar de ti mismo. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando. Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros hay una lucha, adentro de nosotros. Una que quiere hacer lo correcto y otra que quiere hacer lo incorrecto. La que quiere hacer lo incorrecto es por este cuerpo que tienes, que fue contaminado con el pecado desde Adán y Eva. Existe esa lucha. El día que mueras va a ser el día más feliz de tu vida, donde vas a experimentar a Dios por primera vez en toda su plenitud. Por eso dice la Biblia, dice, muerte, ¿dónde está tu muerte? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Porque sorbida ahora es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? O sea, muerte ya no es algo malo para nosotros, ya no es algo malo para ti. Por supuesto, todo en su tiempo, pero ya no es algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, luchamos porque una parte de nosotros quiere hacer lo correcto, pero otra parte de nosotros quiere hacer lo incorrecto. Ahí está esa lucha, está esa lucha. Por ejemplo, amamos y hasta cierto punto amamos, hasta que en un punto algo adentro de nosotros nos dice, ya basta de amar a esta persona, ya, deja de pelarla, bórrala de tu mente, de tu corazón. Pero adentro de nosotros la otra parte nos dice, no, sigue amando, es un amor sobrenatural, ama sobrenatural, tú puedes amar. Hay veces que dentro de nosotros está la lucha, que por un lado nos dice, perdona otra vez, pero otra parte dentro de nosotros nos dice, el hombre natural, no, ¿cómo que vas a perdonar otra vez? No, otra vez, está esa lucha dentro de nosotros, estamos peleando. Una parte de nosotros nos dice, todavía puedes ayudar a esta persona, ayúdala. Hay veces que cuando tú no sabes qué es hacer discípulos, no entras en este conflicto, porque hacer discípulos es ayudar a las personas a vencer, hasta a honrar a Dios con sus vidas. Y cuando tú estás tratando de ayudar, en un punto la persona se cae y se vuelve a caer y se vuelve a caer, y es quienes en el camino dicen, no, ¿para qué? Ya lo intenté muchas veces, ya no voy a intentar, ya déjalo así, ya no le voy a hablar por teléfono, total, siempre termina haciendo lo que quiere, ya no le voy a hablar. Pero una voz adentro de ti te dice, no, todavía hazlo, todavía se puede. Lucha, alienta, da ánimo a la persona, y está esa lucha dentro de ti. Esa lucha es en todo, en vivir en santidad. Uno dice, pues he vivido en santidad, pero la parte de tu carne dice, pues sí lo has hecho, pero mira, todo mundo es feliz menos tú, y todos no están en santidad. ¿Por qué no vives la vida como todos los demás? Pero tu cuerpo o tu vida espiritual o tu espíritu dice, no, vamos a honrar a Dios. Y está la lucha dentro de ti. Seguiré obedeciendo, seguiré siendo leal, seguiré siendo fiel, seguiré siendo creyendo, seguiré esto. Está esa lucha dentro de nosotros. Entonces, pero David dice, has cambiado mi lamento en baile. O sea, todavía aunque tengo el lamento cambiado en baile, es como si la lucha todavía está dentro de la persona. Ahora, lo que hace la diferencia en esa lucha es mi relación con Dios, mi oración con Dios. Cuando oro a Dios es cuando
ser espiritual, mi espíritu, mi parte que viene de Dios, se motiva, se vivifica, se hace fuerte y mi carne se hace más débil. Siempre va a estar ahí, pero voy a poder decidir lo que es correcto más que lo que es fácil. Hay cosas que es más fácil y hay cosas que son más difíciles. Normalmente lo malo es fácil. Cualquiera puede venir y destruir algo, en un minuto destruye, ¿no es cierto? Cuando hay una construcción, nada más traen la máquina y le pegan con una bola y todo al suelo. Pero construirla toma tiempo, construir algo toma tiempo. Y hay veces que está esa lucha dentro de nosotros, siempre va a existir esa lucha. Entonces, la parte que nos lleva a Dios y la parte que se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. En la oración nosotros nos fortalecemos. Efesios 6:10 dice lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, yo me puedo fortalecer el hombre espiritual, y si fortalezco el hombre espiritual, el hombre carnal se debilita. Pero si fortalezco el hombre carnal, el hombre espiritual se debilita. Eso no se va a acabar. No porque ya creí en Jesucristo y lo recibí. No, todavía puedo hacer malas elecciones y usted todavía puede hacer malas elecciones. Hay una lucha, pero en la oración yo me fortalezco. Es con esa fortaleza que encuentro en la oración que seguimos por el camino angosto en lugar de ir por el camino ancho. Recuerde que antes no podíamos caminar por el camino angosto, pero Cristo nos abrió la puerta por ese camino angosto. Mateo 7:13 y 14 explica eso. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entran por esa puerta? Muchos. Por la puerta ancha muchos entran. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más relajado. No me importa amar a Dios, no me importa amar a las personas, que es el primero y el segundo mandamiento. No me preocupo. No, ¿para qué me preocupo de otro? Yo no me quiero saber de otro. Yo con los míos tengo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando entramos por la puerta ancha, pues ese camino lleva a la perdición, y muchos entran por él. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, si usted lo ha hallado a Jesucristo, ese es el camino de instrucciones. No le des por aquí, no por aquí, no por aquí, no por aquí. Es un camino angosto. Si lo has encontrado, el camino angosto, no pierdas el camino angosto. No quiere decir que automático te va a salir. No, va a haber una lucha dentro de ti. Pero cuando tú te fortaleces en la oración, vas a tomar las decisiones correctas, porque tu cuerpo o tu ser espiritual va a estar fuerte. Entonces, pocos entran por esa puerta, porque esa puerta es desafiante. Es desafiante. Solo los valientes entran por ese camino. ¿Cuántos valientes hay aquí? No es lo fácil, es lo correcto. Diga conmigo: no caminaré por el camino fácil, pero por el camino correcto. Una vez más, diga conmigo: no caminaré por el camino fácil, pero por el camino correcto. Una vez más: no caminaré por el camino fácil, pero por el camino correcto. Una vez más: no caminaré por el camino fácil, pero por el camino correcto. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces, esa es la decisión que nosotros tomamos, y la podemos sostener mientras estemos agarrados de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los discípulos llegaron a ese punto y reconocieron: oh, es que no sabía orar. O sea, no sabía orar, tengo que saber cómo orar. ¿Cómo lo hacemos, Jesús? Porque tú lo puedes hacer, Jesús, pero nosotros no lo podemos hacer. Enséñanos a orar. Y es ahí donde nosotros empezamos. Si me enseñas a mí, Dios, entonces va a ser
muy bueno, pero ¿qué tal que si enseñas a mi esposa también? ¿Qué tal si enseñas a mis hijos también? Porque entonces ellos encontrarán el poder que yo no tenía cuando yo era un joven. Ellos lo van a descubrir. Entonces por eso ellos oraban, no solamente enséñame, pero enséñanos. No solamente la familia en la sangre, pero la familia en la fe. Señor, enséñanos a la célula a orar. Enséñanos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que los discípulos empezaron a reconocer. Hay algo que yo me he perdido en la vida. ¿Siente usted que hay algo que se ha perdido en la vida porque no ha tomado las mejores decisiones? Yo siento que sí. Yo siento que he perdido muchas oportunidades porque oraba pero sin respuestas. Entonces el no tener respuestas me enseña que hay algo que no he descubierto en la oración. Ahora, si fuera necesario 3 semanas, me tomaba 3 semanas para estudiar de eso. Pero si necesito más que eso, voy a luchar hasta que yo comprenda qué es lo que me hace falta para tener una oración que tenga respuestas. Dile al que está a tu lado: aprenderás a orar oraciones con respuesta. ¿Cuántos les gustaría tener oraciones con respuestas? Entonces, antes de enseñarles Jesús a orar a sus discípulos, ellos lo entendieron, ellos abrieron el corazón. Y recuerde esto: nadie va a encontrar nada que no ande buscando. Es hasta que usted dice: entonces yo me he perdido de mucho porque no sé orar. Entonces yo quiero aprender a orar. Ahí va a encontrar. El que busca, encuentra. Los discípulos, para recibir, tuvieron que pedir. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, mi esposa me dice: ay, ¿no tienes frío? Y yo le digo: no, yo estoy muy bien. Bueno, muchos años yo no entendía el lenguaje de ella, ¿no? Eso quería decir: tengo frío, bájale al aire. Y yo: bueno, pues yo no tengo frío. Lo decía, oye, como que aunque sea una hamburguesita, ¿no se te antoja a ti? Y yo decía: no, no se me antoja. Después entendí que cada vez que decía no se te antoja una hamburguesita, era a ella se le antojaba una hamburguesa, ¿no? Cuando ella decía estaría bien que descansaras un ratito, no era ella que quería descansar. Vas entendiendo, pero tenemos que ser claros. Con Dios no funcionan las indirectas, tienen que ser directas. Él quiere que seamos directos. Dios, enséñanos a orar, porque entiendo mi necesidad. Muchas victorias las he perdido porque no he sabido orar. Entonces yo que tú le dirías: Señor, cualquier luto que haya en mí, yo no lo quiero. Lo pasado queda clavado en la cruz. Cualquier derrota, cualquier muerte que yo experimenté, la voy a dejar clavada en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a levantarme a una vida de alegría, de gozo, de celebración. Voy a cantar. No estaré callado. Diga conmigo: no estaré callado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a Dios en la oración, y Él nos va a fortalecer para poder hacer lo que es correcto y no lo que solamente me nace hacer. Póngase de pie y vamos a orar. Jesús les enseña a los discípulos a orar, pero antes de enseñarlos les dice: yo sé que tienen ideas de cómo orar. Ellos ya tenían ideas y les dice: les voy a destruir todas las ideas que ustedes tienen, se las voy a quitar. Y les enseña primero cómo no deben de orar. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían una forma de orar, solo que no tenían respuestas. Y Él dice: les voy a tumbar toda la forma de orar. Y en Mateo 6, 5 y 8 le dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces no oro con otros. No, esa es otra forma de oración. Pero si pones esta oración y te olvidas de esta otra forma de oración, entonces tú no vas a conquistar. Es importante que entiendas las dos diferencias.
Dice, y orando no uséis vanas repeticiones. No usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y esa era la parte que yo decía, bueno, si Dios ya sabe todo, si Dios ya sabe todo, ¿qué es el asunto que yo se lo pido otra vez? Él ya lo sabe todo. Y por muchos años yo no oraba porque decía, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y yo para qué le pido. Pero les compartía la semana pasada que ahí es donde yo empecé a entender la oración de la viuda, como el orar de día y de noche trajo la respuesta, y como mi no oración iba a no traer respuestas. ¿Cuántos han obtenido alguna respuesta esta semana que pasó o las semanas pasadas? Porque he escuchado varios testimonios, pero a mí me alegra que usted esté aprendiendo a orar, y ahora es este otro nivel de oración. ¿Cuántos están listos para el otro nivel? Ya no es solamente papilla, ahora es un poquito más de carne. ¿Cuántos aguantan un poquito más de carne? Amén. Entonces ore conmigo y dígale, Padre, hoy dejo mi luto. No puedo estar en luto y hoy lo decido. Porque Jesús vive en mí, viviré en danza, en canto, en alegría. No estaré callado. Voy a vivir gozoso porque tú estás conmigo. Pero ahora entiendo, Padre, que hay una lucha dentro de mí con mi antigua naturaleza, con el viejo hombre. Hay una ley adentro de mí, Padre, pero también entiendo que si oro, entonces mi espíritu estará fuerte y tomaré las decisiones correctas. Y cuando estoy cansado, recibiré la fuerza tuya. Me pongo en tus manos y te pido como los discípulos, enséñanos a orar. Enséñame a mí, enseña a mis hermanos, enseña a mi esposa o tu esposo, enseña a mis hijas, enséñalos a orar, Padre. Enseña a mi célula a orar, enseña al ministerio a orar. Padre, enséñanos a orar. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él nos da la victoria y yo sé que tendré muchas victorias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen? Entonces vamos a desglosar este versículo bien rápido, porque todos los principios de Dios vienen con instrucciones claras y cómo lograr la bendición. Entonces lo primero es confianza. Dile a la persona de tu lado, confía en Dios. Y dice, ¿hasta qué punto confiar? Dice, con todo el corazón, porque una de las mayores formas de confianza en Dios es confiarle a Dios con tus finanzas. Entonces no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia, porque hay una inteligencia en este mundo que dice, si yo doy, tengo menos, que si yo le doy a Dios, me quedo con menos. Pero yo te invito en esta mañana que no
no te apoyes en tu propia inteligencia, sino confía en Dios con todo tu corazón. Y esta es la instrucción. Pero más adelante en el capítulo explica la bendición que hay cuando confías en Dios con lo que tienes. Y dice en el versículo 9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué significa esto? Significa que des tu mejor, con lo mejor que tienes. ¿Y qué pasa cuando haces esto? En el versículo 10 dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar esa bendición que tú rebosas en tu vida? Yo sé que yo lo he experimentado en mi vida y en mi familia. Y mi deseo, iglesia, y más importante, el deseo de Dios es que tú seas bendecido a través de estos principios y que tú seas bendecido de una manera abundante, que estés desbordando, que estés rebosando. Entonces yo les invito que se pongan de pie y les invito a confiar en Dios y dar un paso de fe, sabiendo que la bendición de Dios siempre llega a quienes siguen sus instrucciones. Entonces, ¿qué te parece si oran conmigo? Padre, hoy te invitamos con todo nuestro corazón a nuestra vida. Hoy decidimos a confiarte con todo nuestro corazón y con nuestras riquezas, con todo lo que tenemos, sabiendo que tú darás una bendición tan grande que vamos a rebosar, que vamos a desbordar. Hoy creemos en tu palabra con todo nuestro corazón y hoy decidimos tomar este paso de fe. Aplicamos la sangre de Jesús sobre esta ofrenda, sabiendo que tú la multiplicarás. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hay 3 maneras de que tú puedes dar tu ofrenda en este día. Y la primera es dando un texto al número que aparece abajo, bajando la aplicación Tithely o llenando un sobre y depositándolo al final del servicio.